Ve a nadar, conecta con el agua. Y esta vez ya se me quitaron las ganas de negociar con absolutamente nada, porque cuando llevas el suficiente tiempo caminando con Dios, llega un momento en el que reconoces la diferencia entre lo que piensa la mente y la dirección de algo más grande, ¿no? Hola, ¿cómo estamos por aquí? Bienvenidos, bienvenidas a esta tribu de las flores, a un nuevo podcast, a un nuevo episodio. No sé si pudiste escuchar el episodio anterior, si no te invito a que lo hagas, y si lo hiciste recordarás que te dije que en esta serie te iba a contar historias reales, historias de esas que pasan y que sin darte cuenta terminan enseñándote el trasfondo de muchas cosas. Porque a veces la vida nos habla precisamente, ¿no? A través de, como contaba en el episodio anterior, ¿no? De una perrita que se cae a un pozo. Otras veces te habla, como en el episodio de hoy, a través de un gorro de piscina. Lo habéis oído bien, un gorro de piscina. Ahora os cuento, ¿vale? Pero lo increíble de todo esto es que si alguien me hubiese dicho hace unos años, sin ir muy lejos, hace un año, por ejemplo, que yo iba a grabar un podcast hablando de Dios, hablando de disciplina, hablando de orden, hablando de una piscina en el mismo lugar, probablemente me había reído muchísimo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, entonces la historia que os voy a contar hoy trata sobre el agua, ¿vale? Las personas que me conocen saben que yo siempre he tenido una conexión muy especial con el elemento del agua. Desde muy pequeñita es una de esas cosas que bueno, pues ha sido de siempre, que no sabes darle como mucha explicación, ¿no? Porque simplemente pues eso es un sentimiento, ¿no? Hay personas que se sienten en casa en una ciudad, hay personas que se encuentran en casa en una montaña, pues a mí me pasa esto con el agua, ¿no? Yo siempre me he sentido profundamente conectada con el agua, ya sea agua de mar, en un río, en una piscina, no importa, en la ducha, ¿vale? Incluso escuchando ese sonido del agua es como que me genera muchísima conexión, muchísima calma, es como que hay un orden interno cuando estoy cerca, ¿no? O cuando estoy escuchando estos sonidos que me hace sentir bien, ¿no? Que me hace sentir en paz. Sí es verdad que hubo un momento de mi vida donde, pues bueno, por proyectos, por responsabilidades y demás, me alejé un poquito de esa conexión, ¿vale? Sin embargo, algo curioso empezó a ocurrir a partir de 2023, ¿no? Mi cuerpo empezó a pedirme agua constantemente. Y cuando digo constantemente, es constantemente, ¿vale? Me apetecía muchísimo estar en el mar, hacer baños, meterme en el agua, sentir agua en el cuerpo. Era una necesidad como muy profunda que no venía de la mente, sino de un sentimiento como mucho más interno, mucho más profundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en verano pues es muy fácil, ¿no? En verano todo el mundo quiere agua, hace mucho calor, nos queremos refrescar. Pero lo curioso es que la sensación a partir de ahí empezó también en invierno, ¿no? Me apetecía como muchísimo ir al mar y no importase los grados que hubiese que quererme bañar, no importase si un día hacía mucho frío, ¿no? Entonces, a finales de ese 2000, pasando ya del año 2023-2024, esa sensación como que ya era cada vez más intensa, ¿no? No era simplemente una necesidad de estar cerca del agua, sino empezó a aparecer como de forma mucho más concreta, era estar en contacto con el agua diariamente, como una piscina, ¿no? Por ejemplo. Y yo dije, ¿qué? ¿Una piscina yo? Yo no tengo tiempo, sinceramente, no está dentro de mis planes empezar a nadar, por mucho que me guste el agua, y bueno, pues lo vas dejando, ¿no? Porque siempre hay una excusa, que si el trabajo, los niños, la casa, y luego llegó la parte más fuerte, ¿no? La parte más fuerte fue cuando Dios me dijo, tienes que nadar a través del espíritu, ¿no? Tienes que nadar. Y yo pensé, ¿perdona? Y esto me llegó de aproximadamente unos 8 meses, más o menos. Durante los 2 primeros meses le hice caso omiso
completamente, tengo que reconocerlo, pero no porque no quisiera, sino porque mi mente decía, vamos a ver, yo nadando en noviembre, en diciembre, con lo friolera que soy, con el frío que hace realmente, levantándome temprano para ir a una piscina. No, hombre, no. Ya iremos en primavera, ya empezaré este reto en primavera, ¿no? Pero lo real es que cuando nos llegan mensajes que nos gustan, ¿no? Tienes que hacer esto y te gusta, pues dices, ay, venga, ok. Pero cuando te están diciendo algo que implica un poquito de disciplina, un poquito de constancia, un poquito de salir de tu zona de confort, hacer algo que no te apetece demasiado por la causa que sea, ¿no? En mi caso, el frío. Pues de repente todos nos volvemos como sordos, ¿no? Yo al final negocié muchísimo, intenté convencerme de que quizá había entendido mal, que era algo simbólico, bueno, pues que era una idea un poco pasajera o que yo podía tomarla cuando yo quisiese, ¿no? Y justo en medio de ese proceso de sé que lo tengo que hacer, pero es que bueno, ya lo haré más tarde, sé que es para mí, que tengo esa conexión desde siempre, pero bueno, a lo mejor ahora no es el momento. Y justo en medio de todo eso, de que sí, de que no, pasaron un par de meses donde algo que ocurrió muy fuerte para mí, que ojalá cuente en algún momento aquí, y esa llamada volvió, ¿vale? Pero esa llamada ya no era como una sugerencia, o sea, es que era algo tan claro, ve a nadar, conecta con el agua. Y esta vez ya se me quitaron las ganas de negociar con absolutamente nada, porque cuando llevas el suficiente tiempo caminando con Dios, llega un momento en el que reconoces la diferencia entre lo que piensa la mente y la dirección de algo más grande, ¿no? Entonces, era tan clara, era tan claro el mensaje, tan directo, que es que me atravesó el alma, me atravesó el cuerpo, ¿no? Y reconocí perfectamente la diferencia. Así es que en pleno mes de enero me puse el bañador, me puse el gorro, me puse las gafas y me planté en la piscina. Y madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí? Enero, para mí, que es de los meses más fríos aquí en España. Los primeros días fueron una mezcla, ¿no? Bastante curiosa porque, bueno, por una parte me encantaba, ¿no? Yo sabía que me encantaba el agua, no me costó mucho tampoco meterme, obviamente iba a una climatizada, ¿no? Pero bueno, como decías, los primeros minutos eran maravillosos. Yo sentía que descargaba, como si mi cuerpo se quitara un montón de peso de encima, pero luego llegaba la realidad. La respiración, el cansancio, la técnica, los músculos y aquella voz interna diciendo, esa voz interna de la mente diciendo, ¿de verdad vamos a volver mañana? ¿De verdad te vas a quedar más de 10 minutos? ¿De verdad vas a intentar hacerlo mejor? ¿No? Y al final, lo peor de todo era mi impaciencia, ¿no? Cuando estaba allí, mi necesidad de resultados, de hacerlo bien, de avanzar más deprisa. Y ahí es donde aparece la primera gran lección de la piscina. Esto es exactamente lo mismo que esperas en tu vida, lo mismo que ocurre en tu vida. ¡Guau! Queremos sanar rápido, queremos crecer rápido, queremos manifestar rápido, queremos encontrar nuestro propósito rápido. Queremos resultados de cualquier ámbito rápidos. Y no lo juzgo, ¿no? Porque nos dejamos arrastrar por la mente, por la sociedad, por la inconsciencia. Y mientras tanto la vida sigue repitiéndonos exactamente lo mismo, que es todo lo contrario. Respira, da el siguiente paso y luego el otro y luego el otro, ¿no? Calma. No necesitas recorrer todo el camino hoy. Solamente necesitas dar la siguiente brazada, el siguiente paso. ¿Vale? Y la enseñanza empezó a acompañarme tanto dentro de la piscina como en la vida. Es que es increíble. Y la siguiente lección que me fue enseñando en la piscina día tras día, momento tras momento, era tan mágico, tan increíble, tan impresionante, ¿no? Que explotó en mi cabeza, porque me di cuenta de que cuanto más nadaba, más entendía que
aquello no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con nadar. No tenía nada que ver. La piscina estaba convirtiéndose en un espejo para mí. Un espejo que decía que si me impacientaba en el agua, me impacientaba en la vida. Que si quería resultados inmediatos en el agua, dentro de esa piscina, también los quería fuera de ella, ¿no? Y yo pensando que Dios me había llevado allí a nadar, a ponerme más fuerte, pero de eso nada, la realidad es mucho más grande, es mucho más hermosa, es mucho más increíble. Y por eso os estoy contando toda esta historia. Porque la realidad es que me estaba enseñando una forma completamente distinta de vivir mi vida. Me estaba enseñando orden, me estaba enseñando dirección, me estaba enseñando disciplina, me estaba enseñando estructura, me estaba enseñando paciencia, foco, claridad. Me estaba enseñando que no todo es siempre igual, que tengo que tener compasión conmigo misma y que también tengo que tener fuerza de voluntad. Me enseñó que tenemos mucha más fuerza de la que imaginamos y de la que creemos. Y me enseñó también, más que me enseñó tantas cosas, pero esta es muy importante, me enseñó también a tomar acción incluso en esos días que son más difíciles, que son más complejos, donde no te apetece, donde estás cansada, donde estás triste, donde tienes muchas tareas que hacer, donde el cuerpo quizás esté un poco más cansado. Y os puedo asegurar que me enseñó todas estas cosas y muchas más, ¿no? ¿Y todo esto qué pasó? Pues lo que ya os podéis imaginar. Empezó a aparecer en mi vida. Lo empecé a llevar a mi vida, a la cotidianidad. Y lo bonito de todo esto es que fue casi sin darme cuenta, ¿no? O está siendo casi sin darme cuenta. Empezó a aparecer en el trabajo, empezó a aparecer en los proyectos, empezó a aparecer en casa, en mi casa, en esta casa, ¿no? En mis relaciones. Empecé a organizar mis días diferentes, ¿no? Y todo esto aprendí, sigo aprendiendo y confío en el proceso, porque durante muchos años yo había pensado que eso de la confianza, que cuando te llegaba es que me aparecía un poco pues con un trabajo durísimo, con muchísimas herramientas, con muchísimo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y descubrí que no, que la confianza se construye cuando empiezas a cumplirte a ti misma. Cuando dices que harás algo y lo haces. Y lo haces. Y cuando empiezas a estar presente para ti, en todo lo que vives. Entonces la piscina también me enseñó pues a descansar mejor, a gestionar mejor mi energía, a planificar mejor mi tiempo. O sea, impresionante, ¿no? Y aquí suelto una cosa, la voy a soltar. He conocido a muchas personas que me han escrito, que han hecho sesiones conmigo, terapias, ¿vale? Y me hacían diferentes preguntas, ¿no? Las más típicas, qué debo hacer en mi vida, cuál es el siguiente paso, hacia dónde debo ir, cuál es mi propósito, etc, etc. Esas preguntas son de las que más se han repetido a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Y después de saber cuál es esa dirección, después de saber cuál es el primer paso, después de saber cuál es el propósito de este momento presente, después de saber esas respuestas, la gente seguía mirando para otro lado. ¿Por qué? Porque esperaban milagros, esperaban que les dijésemos, no, es esto y es fácil. Así como por arte de magia. No te va a costar absolutamente nada. Qué equivocados estamos con esa espiritualidad que te vende que todo es fácil y que todo se sana así, etcétera, etcétera. No. ¿Cómo se sana? No se sana mirando hacia otro lado. No se sana volviendo al mismo ruido de siempre. ¿Por qué? Porque no quieren dejar atrás algo, no quieren dejar ir, no quieren cambiar, no quieren esforzarse, ¿no? Y
el lograr ciertas cosas en la vida requiere un poquito de esfuerzo, al menos un poquito de esfuerzo. No digo que sea muchísimo esfuerzo, ¿vale? A veces un poquito, a veces mucho esfuerzo, ¿vale? Y es que es muy difícil escuchar la dirección hacia donde debes ir, esa dirección clara, cuando todo alrededor está desordenado, ¿no? Al final la piscina a mí empezó a enseñarme que el orden no es algo aburrido, que el orden es una forma de amor también, que el orden crea espacio. ¿Y sabéis lo que crea el espacio? ¿Sabéis lo que crea el espacio? Cuando hay espacio, aparece claridad. Y cuando aparece claridad, aparece dirección. Y esto es algo que me emociona muchísimo, ¿no? Porque Dios nunca me pidió que yo fuese con un propósito concreto a nadar. No me dijo, no, es que tienes que aprender una técnica, o no, es que tienes que ponerte más fuerte, ¿no? Como he dicho antes. Sino el propósito después lo empiezas a ver tú, ¿no? Lo empiezas a sentir tú. Como digo, en mi caso, brazada a brazada, entendí perfectamente, iba entendiendo perfectamente que yo necesitaba aprender de la paciencia, de la constancia, de la presencia, en otro nivel mucho más profundo del que estaba aprendiendo, ¿no? Necesitaba enseñarme a confiar en procesos largos. Necesitaba enseñarme a construir una vida diferente a lo que venía construyendo, que es desde donde empezó toda esta rompedura que, como os digo, ojalá algún día os cuente, ¿no? Y ¿sabéis lo que pasa? Que cada vez que aprendo una nueva técnica o empiezo a respirar de forma más adecuada, a confiar en el proceso dentro del agua, siento que la vida va y me dice, llévalo a tu día a día, llévalo a tus procesos, llévalo a todos los ámbitos y de todas las áreas de tu vida, ¿no? Y al final, eso, la piscina nunca fue el objetivo. La piscina fue la herramienta. Y es que Dios exactamente hace eso. Nosotros pedimos respuestas y Él nos entrega experiencias. Pedimos claridad y nos entrega prácticas. Pedimos dirección y Él nos entrega ese siguiente paso a dar. Muchas veces casi a ciegas. Pero ahí reside la confianza, ¿vale? Y solo después, cuando miramos atrás, entendemos por qué era necesario recorrer ese camino. Así que si algo me ha enseñado esta experiencia, sin duda, es que muchas veces la transformación no ocurre cuando entendemos las cosas, ocurre cuando nos comprometemos con ella. Y si lo pienso bien, pues eso es exactamente, ¿no? Que lo que llevamos años trabajando dentro de la escuela online, de la tribu, ¿vale? Es muy bonito, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan a mí pensando que vienen a aprender a meditar o a relajarse o a dormir mejor, no lo sé, a gestionar mejor sus emociones. Hay varios casos diferentes, ¿no? Y claro que hacemos todo esto, claro que lo trabajamos, pero la verdadera transformación viene con el tiempo. Esto también lo hablamos mucho, ¿no? Con el tiempo y sin darnos cuenta. Porque de repente en ese espacio-tiempo y con toda la implicación, eso sí, que has puesto en las prácticas, no solo aprendes a respirar, a meditar, a soltar, a descansar mejor, sino todo lo que va llegando después. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre, no? Pues que a través de esas prácticas empiezas de repente a confiar más en ti, de repente a descansar mejor, de repente a crear hábitos más saludables y sostenerlos en el tiempo. De repente entiendes mejor qué es lo que necesitas, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe lo que necesita, no sabe escucharse, ¿no? Y al final la pregunta no es ¿cuánto meditas?, ¿no? La pregunta es ¿en quién te estás convirtiendo mientras lo haces? Igual que, por ejemplo, en mi caso, la pregunta nunca fue ¿cuántos largos te haces o cuántos metros te haces o kilómetros te haces nadando, ¿no? La pregunta es ¿en quién me estaba convirtiendo yo y en quién me estoy convirtiendo yo en cada vez que estoy dentro y cada vez que vuelvo a casa? Y por eso existe tribu, de verdad, tribu de las flores, porque fuera de la teoría,
fuera de la teoría, que al final hay, ¿no?, una parte teórica, todos necesitamos espacios donde practicar aquello que queremos sostener. Porque nadie aprende de la calma leyendo libros de calma, nadie aprende de confianza leyendo libros de confianza. Te pueden motivar, te pueden inspirar, ¿no? Pero todo esto se entrena, se practica, se construye. Igual que yo construí con disciplina, volviendo una y otra vez a la piscina. Y por eso quiero terminar ya este episodio dejándote una preguntita. Y es que, ¿qué es eso que tú ya sabes? ¿Qué es eso que ya sabes? ¿Qué hay en tu vida que llevas tiempo sintiendo que tienes que hacer y sigues negociándolo de alguna manera, ¿no? Porque al final no se trata tampoco del que tienes que hacer, se trata de la persona en la que te vas a convertir cuando empieces a hacerlo. Muy bien, espero que bueno, puedas reflexionar sobre este tema. Espero que traerte historias reales te ayuden muchísimo más a entender qué es lo que quiero transmitir. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, bueno, pues esta historia te haya acompañado mucho, pero sobre todo espero que te haya dejado algo más que una reflexión. Y si sientes que necesitas estar en un espacio donde practiquemos todo esto, que hablemos de forma sencilla, que lo puedas entender, que lo puedas comprender todo, ¿no? Donde aprender a sostener en medio del ruido, donde trabajar la presencia, la respiración, la meditación, la conexión con el cuerpo, contigo misma. Te invito a conocer Tribu de las Flores. Te mando desde aquí un abrazo enorme y muchísimas, muchísimas bendiciones. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.